Noticiero Popular. Periodismo sin sensacionalismo. Queridos compadres y comadres, tenemos todo listo para informarles sobre lo que ha ocurrido en Bolivia y en el mundo, lo más importante en materia informativa. Les damos la más cordial bienvenida. Querida Lore, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año. Feliz año. Arranca con el pie derecho. Que sea un buen inicio de año, que sea positivo para cada uno de ustedes. Bueno, y como siempre, gracias por acompañarnos. Rápidamente los invitamos a que nos acompañen a conocer, a revisar nuestros principales titulares, lo más destacado de esta media jornada. A continuación, muy buenas tardes y bienvenidos. Hoy, en un acto en la Casa Grande del Pueblo, el presidente Luis Arce posesiona a las 19 nuevas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional electas el pasado 16 de diciembre de manera parcial. Aproximadamente el 55% del parque automotor cuenta con el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Propietarios de vehículos de transporte público y particular acuden a los puntos de venta del SOAT 2025 ante los anuncios de controles. El presidente del Banco Central de Bolivia asegura que a diciembre de 2024 las reservas internacionales se incrementaron registrando 1.976 millones de dólares. La Cámara Hotelera denuncia que de manera ilegal se estaría realizando operativos sindicales a hospedajes del trópico de Cochabamba, generando malestar en los visitantes. El presidente Arce posesionará a las 19 nuevas autoridades del órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. 7 magistrados prorrogados continuarán en sus cargos hasta que haya una nueva preselección y elecciones. Piden que autoridades autoprorrogadas renuncien en cuanto se posesione a las autoridades electas. El senador Félix Agpi lamentó que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional hayan blindado la permanencia de sus cargos, pese a tener nuevas autoridades del órgano judicial. Ya realmente estos señores ya han pasado ya de chistositos ya abusivos en esta situación de querer mantenerse o de mantenerse como magistrados en esos espacios que se prorrogaron por un año. Ahora otros seguramente, como dice que no podemos llevar 2 elecciones, esto será hasta 2027. Ya es demasiada osadía de estos tipos y seguramente la Asamblea desde el año pasado creo que no ha tomado seriamente esta situación. Yo creo que la Asamblea tiene que ponerse serio, firme, para poder sacar una normativa para ponerle el alto a estos compañeros, ¿no? Y porque los 4 hacen sala, los que están presentes pueden manejar, no va a haber ningún vacío de poder, porque el año pasado nos amenazaban en que va a haber un vacío de poder y demás cosas. Ahora no existe ningún vacío de poder, por lo tanto estos tendrían que haber ido ya de una manera responsable, honrosa, pero ya como son delincuentes y el delincuente no mide consecuencias, pues entonces ya han sacado otra resolución constitucional, a ver cómo lo tratamos nosotros más adelante, y esta semana ya la Asamblea empezará a trabajar y preparar realmente una normativa que hay que ponerle alto. El delegado presidencial del Bicentenario, Martín Maturano, brindó detalles del calendario estratégico preparado para la celebración de los 200 años de independencia de Bolivia. Esta agenda estratégica del Bicentenario va a ser presentado el 18 de enero, 18 de enero justamente a 200 días del 6 de agosto del año 2025. Desde el Gobierno Municipal de Sucre, el Consejo Nacional del Bicentenario,
Se está organizando y ya se ha cursado las invitaciones, tiene la confirmación de más de 700 autoridades de toda Bolivia, autoridades electas, autoridades de la cooperación internacional, el cuerpo diplomático, alcaldes, gobernadores del interior del país, que se van a estar concentrando en el frontis de la Casa de la Libertad para lo que va a ser el primer acto protocolar del año 2025, con lo que es el acto de reivindicación patriótica, que es un espacio de reflexión histórica y también isa de nuestros símbolos patrios. Como tú muy bien decías, ya tenemos confirmadas la llegada de estas autoridades, y previo al día 6, que es el acto central, pues el municipio, el gobierno municipal de Sucre, ha preparado una serie de actividades, un recorrido turístico el día sábado con la recepción de las autoridades para darles un recorrido histórico en los diferentes sitios arquitectónicos que tiene Sucre. El Viceministerio de Turismo prevé certificar aproximadamente 200 destinos turísticos hasta el mes de agosto. ¿no? Sin embargo, hay nuevos destinos como Samaipata, como la Ruta del Vino, como Salar de Uyuni, que tienen flujos que están superando, como Sucre, por ejemplo, que han superado los flujos del turismo receptivo en todas las gestiones pasadas, ¿no? En ese entendido, hermanos, una vez más, invitamos a todos los municipios, a todos los gobiernos autónomos indígenas, originarios, campesinos y a todos los territorios a que puedan postular su destino, su territorio, para ser certificados como destino turístico internacional, nacional, regional, local, según corresponda. En ese entendido, hermanos, es un programa que se denomina 200 años, 200 destinos, y en el Bicentenario, en el marco del Bicentenario, para el 6 de agosto vamos a poder decir que Bolivia tiene 200 destinos que cuentan con una planta turística consolidada, es decir, que tengan servicios higiénicos, que tengan establecimientos de hospedaje, restaurante, gastronomía. Y bueno, entonces hace falta mucho hacer un poco de análisis de un diagnóstico nacional en el que vamos a participar de la mano con los gobiernos autónomos municipales. El presidente del Banco Central de Bolivia asegura que a diciembre del 2024 las reservas internacionales incrementaron, registrando aproximadamente 1.976 millones de dólares. En este ámbito, nosotros podemos señalar que durante la gestión pasada hemos incrementado las reservas internacionales netas en 267 millones de dólares. Este incremento que se hace en comparación al dato que dimos a principios del año pasado, ¿no es cierto?, en el cual señalábamos que el nivel de las reservas internacionales de la gestión 2023 era de 1.709 millones. A diciembre de 2024 hemos cerrado en 1.976 millones. Esta diferencia muestra precisamente el incremento de 267 millones de dólares que acabo de mencionar. Adicionalmente, como ustedes pueden advertir en el gráfico que se presenta, han sido 3 cuatrimestres en los cuales se advierte de forma permanente. ¿Se va a mantener la política cambiaria que desarrolla o implementa el Banco Central de Bolivia? La respuesta es sí. Durante la presente gestión vamos a mantener la política cambiaria como lo hemos venido haciendo en las últimas gestiones. El gobierno anunció que las inscripciones para los estudiantes nuevos en unidades educativas fiscales y privadas de convenio se van a realizar del 20 al 24 de enero. Del 20 al 24 de enero de esta presente gestión tenemos el periodo de inscripción, y del 20 al 21 de enero para estudiantes nuevos, del 23 al 24 de enero estudiantes que cambian de unidades educativas, y el 30 al 31 de enero la planificación y organización de la gestión educativa, y el 3 de febrero el inicio de las labores educativas de la presente gestión. Por otro lado,
queremos hacer conocer que no vaya a ser una sorpresa cuando proponemos el descanso pedagógico del 7 al 18 de julio. Esto se ha tomado los parámetros según a los indicadores meteorológicos que nos han informado. Es como una propuesta donde no es cesada, sino de acuerdo a lo que son las características de su contexto regionalizado, van a poder también tomar decisiones en los diferentes departamentos. Bueno, y cambiamos desde Cochabamba. La Cámara Hotelera ha denunciado que de manera ilegal se estarían realizando operativos sindicales a los hospedajes del Trópico de Cochabamba, generando malestar en los visitantes. Diferentes autoridades sindicales de las 6 federaciones en el Trópico Cochabino, los diferentes centros de hospedaje, que preocupa de cierta manera al sector hotelero y al sector turismo a nivel local y a nivel nacional. Nosotros, de acuerdo al análisis que se hace en la Cámara Hotelera de Cochabamba, están haciendo usurpación de funciones aquellos dirigentes que han participado de las actividades rutinarias supuestamente de la Intendencia del municipio de Chimoré y la presencia de altos dirigentes de las 6 federaciones, que no es competencia de ellos hacer las inspecciones, hacer las revisiones bajo el pretexto de estar buscando a terroristas, a los subversivos y a los hombres peligrosos que estarían en el Trópico Cochabambino. Por supuesto que sí, una vez que el turista entra a un centro de hospedaje es una propiedad privada y para ingresar ahí hay ciertos procedimientos legales que se tienen que cumplir. Sin embargo, no lo están haciendo eso y están haciendo abuso de autoridad. La Cámara Hotelera va a hacer conocer a sus inmediatos superiores, en este caso al presidente de la Cámara Boliviana de Hotelería y al sector de turismo, para que mediante ellos se busque la parte legal para la denuncia correspondiente ante las autoridades nacionales y departamentales. Diputados lamentan la incursión de seguidores de Evo Morales en los hoteles del Chapare en busca de efectivos policiales que intentarían detener a Evo Morales. Yo vi ingresar personas que no son parte de ninguna institución de seguridad del Estado, ¿no? Hasta inclusive ni siquiera los guardias municipales creo que nuestra Constitución reconoce como un equipo de seguridad. Peor tendría que ser de algunos movimientos sindicales. Nosotros no tenemos esa facultad. Nosotros tenemos sí seguridad sindical cuando nosotros actuamos en nuestros recintos cerrados allá, pero ir a atropellar a centros de comercio, en este caso de hoteles, yo creo que está fuera de la normativa y eso tendría que informar la policía y el Ministerio Público. Acá no puede haber pues tierra de nadie, ni puede haber republiquetas. De una vez por todas exigimos que exista la intervención por parte del gobierno, una intervención militar y policial contra el Chapare para limpiar este lugar y para también generar el operativo de aprehensión contra Evo Morales. Entendemos el temor del gobierno de Luis Arce, entendemos la complicidad de Luis Arce y nosotros básicamente ya en este 2025 ya vamos a apuntar a un nuevo gobierno. No es un secreto el nivel de violencia que vive México, lo alertan las organizaciones de derechos humanos, los activistas y también analistas que evidencian cada día contando una serie de fallecidos en los periódicos y además en los noticiarios, no solo en el reciente año que ha pasado el 2024. Además, se dio a conocer que Sinaloa, por ejemplo, es una presa de batalla campal entre grupos del crimen organizado y también la matanza de policías y políticos que se repite en Guanajuato, por ejemplo, y también en Guerrero, entre otros estados. A eso se suma una violencia de manera cotidiana que en total deja un rastro de más de 30,000 asesinatos al año. La crisis del país se evidencia también fuera de sus fronteras. La Organización de Mapeo y Análisis de Violencia ha situado en su informe de la gestión 2024 a México como el cuarto país en el nivel de conflictos más extremos del mundo, solo por detrás de Palestina y Siria, entre otros. Además, en su análisis de México, la organización ha resaltado que el país es el segundo más peligroso para civiles después de Palestina, el cuarto con más fragmentación entre grupos violentos y el séptimo más mortal. Es el primero en Ucrania.
55% del parque automotor del país adquirió el seguro obligatorio de accidentes de tránsito 2025. La empresa Univida desplegó personal para efectivizar controles acompañado de efectivos de la policía. El seguro puede ser adquirido de forma presencial y a través de canales digitales. Y escuche, porque aproximadamente el 55% del parque automotor cuenta con el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Fue un año nuevo relativamente tranquilo, según informaron. Univida muy contenta de haber tenido una respuesta positiva por parte de la población boliviana. Hemos superado el 55% del porcentaje de nuestra meta y realmente la cultura del seguro en nuestro país está mejorando, ¿no? Efectivamente, a partir de las 0 horas del día 1 de enero se han tenido los controles en autopista, en diferentes puntos estratégicos. Ahora vamos a continuar con ello, tanto en terminales, en trancas, también van a haber muchos controles sorpresa, precisamente para aquellos automóviles que hasta la fecha no han adquirido el SWAT respectivo. Venimos trabajando, esta mañana estuvimos de 6 a 8 de la mañana, por ejemplo, en el Chuquiago Marca, ya con controles bastante intensificados. Podríamos hablar de que un 70% de los automóviles efectivamente ya contaban con el SWAT por esa respuesta positiva que les he señalado. Sin embargo, hay todavía un grupo de automóviles que no han contado y no cuentan todavía con el SWAT, ¿no? Tienen todo el año efectivamente para hacer la compra, sin embargo no puede, de acuerdo a normativa, ningún automóvil circular en vía pública si no cuenta con el SWAT respectivo. Bueno, nosotros hemos llegado a superar los 953,000 SWATs, esto es muy importante. Acá en la ciudad de La Paz hemos tenido más de 273,000 SWATs vendidos también. Efectivamente nuestra meta es de 1.750.000, vamos en ese 55%, nos quedan alrededor de unos 800,000 todavía por vender. Se intensificaron los controles para verificar a los infractores que no cuenten con el SOAT y la inspección técnica vehicular. Un conductor en presunto estado de ebriedad escapó del control. Comenzaron los operativos para identificar a vehículos infractores que no cuenten con el SOAT ni la inspección técnica vehicular. Se desplegaron más de 30 efectivos la mañana de este lunes en la zona sur y otra cantidad similar en diferentes puntos en la ciudad de La Paz. Esto como parte de la disposición que establece que aquellos que no cuenten con estos requisitos tengan que comprar el seguro de manera obligatoria y realizar la inspección técnica vehicular. Aproximadamente hemos tenido en los diferentes controles del día 31 y del día 1 de enero unos 7 vehículos que han estado con este tipo de situación. ¿Cuántos automóviles hasta el momento se han podido identificar sin SOAT, sin ITV, acá en la zona sur? Desde las 6 de la mañana, en este corto tiempo, que son casi 30 minutos, hemos identificado aproximadamente unos 60 vehículos. De los 60 vehículos, 25 no contaban con el respectivo SOAT. Durante el operativo, un conductor en estado de ebriedad se dio a la fuga tras ser retenido en el punto de control. Los patrulleros empezaron la persecución para poder remitirlo a oficinas del Comando Regional en la zona sur. Son aspectos que todos los días nosotros nos encontramos, porque hay mucha gente que se resiste a la verificación de las autoridades, por supuesto porque está ocultando algo. Sin embargo, estamos seguros de que más adelante vamos a confirmar este aspecto. Estos controles serán sorpresivos y continuos durante el mes hasta que todos los motorizados cuenten con el seguro y hayan realizado la inspección técnica vehicular. Cambiamos y preste atención porque hasta las 10 de la noche de este jueves se podrá cancelar los impuestos municipales sin multas y sin intereses. El municipio paceño decidió ampliar el plazo para el pago de impuestos a la posesión de bienes inmuebles y automóviles y patentes hasta las 10 de la noche de este jueves. Según la directora de la Administradora Tributaria Municipal, se hizo una recaudación entre mora y pagos por impuestos de la gestión 2023 que superan los 600 millones de bolivianos. ¿Por qué hemos ampliado? Porque el sector financiero cierra sus operaciones y nos hemos quedado solo con un cajero. En ese entendido, el día de hoy, de 8 de la mañana a 10 de la noche, vamos a atender las solicitudes de pago de impuestos. Si el contribuyente no tiene su boleta de pago, no conoce el número de placa, lo que puede hacer es venir con su carnet de identidad y nosotros vamos a identificar cuál es el impuesto que tiene que pagar, de qué rubro. Hay más de 620,000 contribuyentes en toda la ciudad. De esta cantidad, más del 86% cancelaron los impuestos. Existe una mora mínima, señaló la autoridad, de 10% en el impuesto de bienes inmuebles. Por otra parte,
En el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, la mora es alta, es el 30%. Se refiere a esos vehículos que están fuera de circulación, que están como chatarra, que han sido robados y que amerita hacer una limpieza del padrón de contribuyentes. Desde este viernes 3 de enero empieza el pago de impuestos con un 15% de descuento al hacerlo en efectivo, que se extenderá hasta el 23 de febrero. Y la ampliación del plazo va a permitir a la alcaldía paceña superar los 600 millones de bolivianos en recaudación tributaria. Se ha ampliado el pago de impuestos correspondientes a la gestión 2023 a los impuestos a la propiedad de inmuebles, vehículos y patentes municipales. Esta instrucción ha nacido a raíz de que el señor alcalde municipal el día martes ha tomado contacto con todas las personas que estaban en la fila y ha recibido la solicitud de ampliar el plazo porque solamente contábamos con un cajero. En consecuencia, se ha emitido la resolución número 20/2024 que dispone la ampliación del plazo hasta el día de hoy. Hoy hemos iniciado actividades a las 8 de la mañana y vamos a concluir a horas 22, es decir, 10 de la noche. Vamos a atender a todos los ciudadanos que vengan a pagar sus impuestos. Si el ciudadano no tiene el último voucher o no conoce el número de su placa, puede apersonarse a la administración tributaria portando su carnet de identidad. Nosotros internamente vamos a identificar el vehículo que tendría y el inmueble, y también le vamos a emitir la proforma para facilitarle que pague los impuestos. Y contratistas externos acusan al municipio paceño de no pagarles desde hace más de un año, pese a los acuerdos que tienen firmados. Estamos reclamando los pagos de la gestión 2024, que había un compromiso de pago hasta el 31 de diciembre, pero bueno, estamos aquí que no se nos ha pagado prácticamente nada. Estamos. ¿Por qué trabajos? Servicios de construcción, servicios de ellos también han proveído materiales y son bastantes, son diversos servicios que se han dado. ¿Cuántos meses les adeudan? ¿Cómo? Estamos desde el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, incluso desde mayo, hay personas desde mayo. Hemos empezado el año pasado, en diciembre del anteaño pasado, mira, hasta el día de hoy no nos pagan. ¿Más tiempo de usted? ¿Un año? Sí, hay mucha negligencia, ¿no? ¿Qué trabajo hizo usted? Hemos hecho una obra de una refacción. Sí, justamente nosotros igual estamos reclamando, hemos hecho un servicio de control de maquinaria en todo lo que ha sido las emergencias de este año. Hemos entrado desde febrero a trabajar y nos deben sueldos ahorita desde junio. Este servicio ya lo hemos cumplido en septiembre, un contrato, ha iniciado un nuevo contrato en noviembre. Sin embargo, a nosotros no nos pagan. Aquí tengo las pruebas de cómo a otros compañeros sí les han cancelado en fechas 18 de diciembre, 31 de diciembre. Aquí le han cancelado los 3 pagos de uno solo el 31 de diciembre a un compañero. Las imágenes que usted tiene en pantallas corresponden al primer anillo en la capital cruceña, la avenida Suárez Arana. Y nos vamos directamente con nuestros compañeros allá. Jimmy Benavides nos tiene toda la información desde Santa Cruz de la Sierra. Jimmy, buenas tardes. Buenas tardes, Soraya. Buenas tardes a todo el país. Comentarle que el director del CEDES informó sobre el incremento de casos de COVID-19. Han registrado 290 casos y 11 personas internadas y una persona fallecida la semana pasada. Los pacientes internados no cuentan con la vacuna. Evidentemente, los últimos 10 días hemos tenido un elevado número de casos positivos de COVID. Hemos llegado a los 290. De ellos, 11 pacientes están internados. Uno falleció la última semana del año anterior, ¿no es cierto? Una persona de la tercera edad con enfermedades de base. Hoy día tenemos 11 pacientes. Queremos informar, lastimosamente, los 11 pacientes que tenemos no tienen la vacuna para el COVID. Y también informar que tenemos la vacuna en todos los centros de salud, tanto en el área urbana como en el área rural. Por eso pedimos a la población, por favor, ¿no es cierto?, tener conciencia. Ya lo había dicho el día lunes,
antes de las fiestas, que cualquier persona que tuviera alguna sintomatología, por favor no asistiera a las fiestas. Y si no, usara barbijo y todos los métodos de bioseguridad. Cambiamos de información. El personal de tránsito y de Univida realizaron operativos de control para que los motorizados cuenten con el uso del SOAT 2025. Se está desplazando a distintos puntos de la ciudad de Santa Cruz para realizar este tipo de controles y verificar que todo motorizado cuente con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Es importante contar con el SOAT porque ante un eventual accidente cubre los gastos médicos de los heridos y en caso de muerte la indemnización respectiva. Recomendar a toda la población, seamos responsables, todos aquellos propietarios de motorizados adquieran su seguro obligatorio. Ahora, si nosotros estamos realizando el control respectivo y el motorizado no cuenta con el SOAT, el vehículo va a ser retenido. Evite ese tipo de perjuicios. ¿Por qué? Porque antes de ser retenido, entonces se perjudica. Pero hay un porcentaje, aproximadamente unos 50 motorizados que lamentablemente no contaban con el seguro obligatorio, han sido retenidos, como pueden ver hay varios vehículos, y algunos están adquiriendo el SOAT porque estamos trabajando en conjunto con Univida. Una vez que adquiere su SOAT, entonces puede continuar su recorrido. Entonces vamos a intensificar estos días con el fin de llegar a determinar aquellos vehículos que aún no cuentan con este importante seguro que es el SOAT, ¿no? Que brinda protección en caso de accidentes de tránsito. Estos son variables que van desde 90 bolivianos para un vehículo particular hasta lo que puede llegar a ser 3.700 bolivianos una flota o un omnibus. Recalcar que aquí el parque automotor también que es significativo e importante y que hemos visto con harta siniestralidad es el de las motocicletas, que el costo es para aquellos es 155 bolivianos para los públicos y 200 bolivianos para particulares. El coordinador gubernamental del Movimiento al Socialismo destacó el mensaje presidencial en la jornada de ayer, donde apuntan a la industrialización rumbo al bicentenario. El presidente el día de ayer ha transmitido un mensaje claro donde ha llamado a la unidad, donde ha llamado a la reflexión respecto a los 200 años que vamos a cumplir como Estado soberano desde su creación, ¿no? Y las diferentes etapas que hemos atravesado y los diferentes conflictos sociales que también ha tenido el país como tal. En este escenario se apuesta por la política de la industrialización con sustitución de importación, donde evidentemente este año principalmente van a salir a flote todas las fábricas que se han implementado, más de 150, ¿no? En sí han habido algunas opiniones donde las han criticado, pero las tenemos que mostrar. Esa es la gestión que hemos venido desarrollando para el país. 200 años pasaron, pudieron haberlo hecho antes, pero hoy se está llevando adelante el tema de las fábricas, el tema de la industrialización, ¿no? Y eso evidentemente va a tener fruto a lo posterior, no es de un día para otro, pero ya están las plantas y ya hay motivos para celebrarlo en sus 200 años. Por supuesto que sí, tenemos el campo Mayaya, que como cualquier otro experto que conoce el tema, tampoco funciona de un momento a otro. Va a haber importantes ingresos en este tema de lo que viene a ser el campo Mayaya, pero sin embargo tiene su procedimiento y sus tiempos, sus plazos para que esto funcione. Soraya, esta es la información más destacada desde la capital cruceña. Retorno con usted hasta la sede de gobierno. Muchísimas gracias, Jimmy. Un abrazo grande para todos ustedes. Tenemos más en el Noticiero Popular contigo, Lorena. Y de Santa Cruz nos trasladamos hasta Cochabamba. Continúan las filas en los surtidores. Sin embargo, desde la ANH aseguran que existe una sobredemanda por el acopio ilegal de combustible, pero también informaron que continúan los controles para evitar el desvío. Se está dando el volumen correspondiente acá a Cochabamba, son 1 millón de litros en diésel y en gasolina, los cuales están siendo distribuidos de manera normal. Lo que existe es una sobredemanda. Ustedes pueden observar, existe el producto, se está dando los volúmenes regulares, incluso se está incrementando volúmenes. Hay una sobredemanda, eso es lo que se está cubriendo. ¿Qué es lo que podemos decirle a la población que está desesperada? Se han registrado filas en varios puntos directos. Tranquilizar a la población, se está despachando los volúmenes correspondientes. Hay algunos vehículos que están tratando de acopiar, de ver la manera de cómo desviar combustible. Se está haciendo el control para evitar eso, ya que nosotros sabemos que
la población es la más afectada. Ustedes han podido observar esos dos estaciones que se han presentado, cargaban más de 4.000 litros, lo cual equivale a 70 en cada estación, a 70 vehículos que normalmente deberían ser consumidos con un vehículo normal, se ha desviado. El seguimiento como ONH se está haciendo y se va a castigar a estas personas. Sí, se está castigando a estas personas, se está haciendo seguimiento tanto a bidoneros, estaciones de servicio y a vehículos. Padres de familia de la Red 26 advierten con movilizaciones en rechazo a la nueva tarifa del pasaje. Aseguran que no existen las condiciones económicas en el país para un incremento de la tarifa del transporte público. Nos ha sorprendido, nos indigna y nos causa rabia e impotencia el regalo de fin de año que nos ha dado el gobierno municipal a través del Consejo Municipal. Entre gallos de medianoche aprueban un incremento arbitrario, un incremento abusivo, un incremento fuera de la realidad y en plena crisis económica para los trabajadores de base. Nosotros queremos aclarar que no estamos en desacuerdo que haya un incremento, pero no estamos de acuerdo que sea de esta manera, arbitrario. Sí debe haber un incremento, pero de acuerdo a la realidad del bolsillo del padre y madre de familia. En ese marco rechazamos este incremento de 2.50, tomando en cuenta que el pasaje legalmente era 1.90 y ahora es 2.50, que pretenden consolidar, y eso hace un 30% de incremento. Ni el sueldo del trabajador de base ha subido en ese 30%. Es así que no estamos de acuerdo, vamos a organizarnos, estamos en coordinación con otros sectores, no descartando movilizaciones desde la próxima semana. El gabinete de ministros del presidente Luis Arce Catacora aprobó 5 créditos económicos, 4 de ellos que reglamenta el presupuesto general del Estado. En el marco de la sustitución de importaciones y del programa de industrialización que tiene el gobierno del presidente Luis Arce, se otorga un gravamen arancelario de 0% a la importación de bienes de capital para el sector agropecuario, sector industrial, construcción y minería, ¿no? Esto en el marco de la coherencia del programa de sustitución de importaciones. El gobierno ha optado por alentar esta importación de bienes de capital para que el sector productivo mejore la productividad, mejore sus procesos productivos. El segundo decreto es un proyecto en el que el IVA importación se va a hacer de 0 para la importación de hidrocarburos, fundamentalmente gasolina, diésel y otra vez también petróleo crudo. Y ello va a permitir, obviamente, alivianar los costos a los que importen estos insumos para el sector productivo, que son la gasolina, el diésel y obviamente también para YPFB. La ganadería es una de las actividades que provoca mayor deforestación y emisiones de gases de efecto invernadero. Vea el siguiente informe, por favor. ¿Qué hay detrás de los incendios que sufrimos en 2024? ¿Está la actividad ganadera de alguna forma vinculada a este desastre ambiental? Este dato nos dice cuán extractiva es la actividad ganadera, cuánto de esto ya tiene un modelo de explotación comercial. Algunos ejemplos en países de la región. En Brasil, por ejemplo, 216,4 millones de habitantes. En Paraguay, 6,1 millones de habitantes. Uruguay, 3,4 millones de habitantes. Busca Bolivia acercarse a estos números en términos de producción ganadera. Te pongo como un ejemplo para entender la agenda patriótica hecha por en la candidatura de Evo Morales hace unos años, proponía la meta de llegar a 2 cabezas de ganado por persona. Eso era un montón. En Bolivia, según los últimos datos del INE, somos más de 11,3 millones y tenemos un hato ganadero que supera los 11.090.000, es decir, casi una vaca por habitante. ¿Dónde se sostiene esa cantidad de cabezas de ganado? Y lo que en ese momento se advertía era que no estaba en una línea que apoye el tema de reforestación y bosques, ¿no? Porque si pides reforestación y bosques, pero al mismo tiempo pides
duplicar el hato ganadero, está yendo a contracorriente. En 2024, casi 10 millones de hectáreas fueron quemadas, afectando bosques y territorios indígenas. La ganadería y la agroindustria vinculada a la exportación serían las actividades responsables de los cambios del uso de suelos. Lo que ha pasado en realidad es que nunca se han reducido las tasas de deforestación neta, legal e ilegal, sino que se han ido incrementando y ahora tenemos una estimación de 350.000 hectáreas anuales de deforestación legal e ilegal. Según el gobierno, más del 50% de esa deforestación ya está legalizada, pero lo que no te demuestra el dato total es una lucha y una política nacional frente a la deforestación. Los problemas. La emisión de gases de efecto invernadero. Bolivia no cuenta con un medidor sobre este tema. Se estima que en el mundo la ganadería aporta con el 62% de emisiones, 25% vinculado al metano, es decir, 10.400 millones de toneladas de gases de 41.600 millones estimados solo para 2024. Bueno, los datos más confiables que se tienen no son muy recientes, son de hace 10 años y nos hablaban que más o menos en el país estábamos entre las 150 y 200 millones de toneladas de dióxido de carbono vinculados directamente a la deforestación legal e ilegal. El agua es otro elemento que se ve afectado. Para producir 1 kilo de carne se requiere entre 5 a 15.000 litros de agua. El boom de la exportación de carne y la tasa de explotación para el consumo local tampoco está siendo monitoreada en la cantidad de agua que requiere el sector, ¿no? Y que tiene que ver mucho en el contexto de sequía que estamos viviendo los últimos 2 o 3 años, ¿no? Se deben encontrar sistemas para una producción de carne sostenible que no genere impactos en el medio ambiente y mayores niveles de deforestación, que lo único que van a provocar es desequilibrios en los ciclos hídricos y de producción de alimentos en todo el país. Según el director de la Asociación de Guardaparques de Bolivia, Marcos Ustiano, en los últimos días el CERNAP despidió a otros 3 protectores de las reservas naturales. Ayer tomé conocimiento, ¿no?, de otro gran defensor, un colega que de repente venía a ser como que el último vestigio, el último eslabón de la institucionalidad del CERNAP, uno de los directores muy reconocidos a nivel nacional, Guido García. Es un director del Parque Nacional Ian-Micaí, allá en el Gran Chaco. Él también ha sido destituido el día de ayer, le han entregado su memorándum de agradecimiento de servicios. Así también el día de ayer han entregado otro memorándum de agradecimiento de servicios al ingeniero Aníbal Alfaro, quien es director de la Reserva Biológica Cordillera de Sama, en Tarija, y también al ingeniero Gonzalo Gutiérrez, del Parque Nacional Sajama. Pero además, durante este año se han tenido destituciones, despidos de diferentes jefes de protección y guardaparques. Uno de ellos, por ejemplo, el jefe de protección de la Reserva Manuripi de Pando, ¿no? Se lo ha destituido. También al guardaparque Ignacio Huari de la misma reserva de Manuripi allá en Pando, al guardaparque Guido Herrera del Parque Nacional Aguaragüe de Tarija. Se han forzado renuncias de la jefa de protección de la Reserva Biológica Cordillera de Sama y también se ha forzado la renuncia del jefe de protección de la Reserva Eduardo Aroa, ¿no?, uno de los jefes de protección. Entonces estamos ante esa situación, querido Juan, y es por eso que este caso no es aislado, ¿no? Ellos han comenzado de esa manera y ahora han apuntado directamente a la cabeza a quien lidera y comanda las filas de los guardaparques a nivel nacional. Desde la Secretaría de Educación de la Alcaldía de la Ciudad del Alto informan que será la reposición de materiales quemados en el depósito de la unidad educativa Juan José Torres. La posible causa del incendio ha sido fuegos pirotécnicos. Educativa Juan José Torres del Distrito Municipal número 3, donde se ha quemado un pequeño depósito que tenía en esta unidad educativa dentro de 2 bloques de aula. En el centro han generado un pequeño depósito donde se tenía algunas herramientas del portero, tenía alguna carretilla y lo principal que ha ocasionado, había bolsas de cemento vacías, ¿no? Entonces seguramente la pirotecnia ha hecho que pueda ingresar a este sector y pueda incendiarse todo este pequeño depósito, ¿no? Daños grandes de mucha consideración no tenemos más que la pérdida de algunas herramientas del portero, el tema eléctrico que pasaba, el cableado por el sector que vamos a reponer, y el otro es el cableado de la cámara de seguridad, ¿no?,
¿no? Esos son los daños. Tenemos 2 aulas a los costados, se han retirado los 2 televisores que tenían al interior de estas 2 aulas por si esto se podía propagar más, pero afortunadamente por la intervención de los vecinos, algunos padres de familia que viven continua a la unidad educativa y la pronta intervención de bomberos han logrado apagar este incendio que se tenía en esta unidad educativa. Prácticamente han sido quemadas, mira, la carretilla ha sido completamente quemada, la goma, entonces nosotros vamos a ver la manera de reponer algunos materiales que va a necesitar la unidad educativa, pero materiales que se hayan quemado de mucha consideración no tenemos en esta unidad educativa, más que lo que nos preocupa es el sistema eléctrico y el cableado de la cámara de seguridad. A causa de estos juegos, ¿no? y determinar quién es responsable, para nosotros una tarea difícil. Lo que sí estamos haciendo es que con la cuadrilla podamos reponer este tema eléctrico. Seguimos con más información. Gracias por continuar con nosotros. En un análisis del mensaje presidencial, Javier Flores asegura que el discurso está centrado en la industrialización, rechazando la privatización y colonización de los recursos naturales. Se centró básicamente en hablar del proceso industrializador que ha estado llevando adelante un proceso de años, porque industrializar un país no es de la noche a la mañana. Y claro, uno cuando va por Yuli, uno va por el norte, por el sur, por el oriente, puede uno ver las fábricas enormes que el Estado ha invertido y que nos ha prometido, nos ha informado de que este 2025 muchas de estas fábricas tendrán efectivamente su desarrollo, pero existe también en el mensaje, entiendo, una respuesta, diría yo, política a los interlocutores que han estado hablando de privatizar, ¿no? Es decir, el presidente dijo que se va a cuidar la nacionalización y eso significa cuidar lo que se nacionalizó en el 2006 y por supuesto dijo vamos a impedir de que colonias, en este caso extranjeras, nuevamente se hagan cargo de nuestros recursos naturales en favor de esos países que vienen obviamente a explotar y dejar malvado a nuestra región. Entonces entiendo que es un mensaje directo, claro, porque además la nacionalización y el modelo económico son temas que están constitucionalizados y me parece que a ese enfoque también suele llegar el presidente. Cambiamos. Un interno sufrió un golpe en la cabeza. Este sería el caso más grave que fue atendido en el Hospital de Clínicas después de la celebración de Año Nuevo. Tuvimos la admisión de un paciente motivo de las fiestas de fin de año, un paciente varón de 23 años privado de libertad de Chonchocoro con antecedente de agresión física por terceros. Está pendiente su tomografía porque él no tiene nacionalidad boliviana. De acuerdo a sus antecedentes es colombiano, entonces vía trabajo social vamos a efectivizar la tomografía simple de encéfalo para definir conducta. Es el único caso, motivo de las fiestas. El resto de los pacientes son de enfermedades cotidianas que se admiten en la emergencia, desde problemas metabólicos, gastrointestinales, pulmonares y desde luego traumas torácicos y abdominales. Evidentemente, la característica que tiene nuestra unidad es de movimiento constante, ingresos y egresos. Entonces, en este momento estamos pasando visita, vamos a definir a qué pacientes vamos a transferir, qué pacientes van a ser considerados para alta médica para tener espacio. La Dirección de Tránsito del Alto ha reportado 3 hechos, que ha dejado una persona fallecida, 7 heridos durante los primeros días de enero. Esta madrugada el personal de la División Especial se ha constituido a la carretera Oruro, donde el personal de la patrulla caminera ha podido detectar y ha podido encontrar a una persona que estaba, un cuerpo, que estaba en la carretera y que habría sido atropellado y abandonado por el autor. Una vez llegado el personal de la División de Especiales, ha sido difícil su identificación porque el cuerpo se encuentra totalmente desmembrado y estimamos que el autor, el protagonista de este hecho de tránsito que se ha dado a la fuga,
estaba al mando de un vehículo de alto tonelaje y eso es lo que ha producido las heridas que hemos podido detectar en el cadáver de esta persona. No ha sido identificada porque no tiene ningún documento de identificación. 3 casos de connotación. En el primer caso, el 31, donde ha habido una colisión múltiple, donde 5 vehículos han sido los intervinientes y un quinto vehículo se ha dado la fuga. De los 5 vehículos, todos han sido sometidos a la prueba de alcoholemia, los cuales han dado negativos, y de este hecho se ha resultado una víctima, una mujer de 30 años, que ha resultado con la fractura en la pierna y ha sido trasladada por la estación policial a colisión en carretera entre una camioneta y un vehículo, un automóvil, y de ese hecho han resultado heridas 6 personas. Estamos hablando de 2 mujeres, 2 varones y 2 menores, uno de 3 años y otro de 1 año y medio. Los mismos igual han sido conducidos a instancias policiales para hacer la prueba de alcotest, igual han dado negativo, pero la investigación continúa y vamos a determinar cuáles son las causas y las circunstancias en las que se habría dado este hecho de tránsito. Ha sido un gusto poder acompañarlos. Le ponemos el punto final. Que tengan un excelente resto de jornada. Lo propio. Que te vaya muy bien. Feliz lunes. Da sensación de que es lunes. Que le vaya bien. Chao.